Enhorabuena, ¿cómo le va? Bienvenidas y bienvenidos a Sanamente. Bueno, en las últimas semanas han aumentado de forma preocupante los casos de chikungunya, dengue, oropuche, influenza, Zika y hasta COVID en varios países de América Latina, incluido México, donde estamos. La población está un tanto confundida, más que todo preocupada, y los sistemas de salud de toda la región están bajo muchísima presión. Es que se trata de virus que ya conocemos, pero que han regresado en esta época con más fuerza. Hoy necesitamos claridad, saber qué está pasando, por qué está avanzando tan rápido y qué medidas reales se está tomando en la región para contener estos virus. Nuestro invitado de hoy es una gran sorpresa para todos porque es muy importante entrevistar al doctor José Moya Medina, quien es médico epidemiólogo, es peruano de origen y tiene especializaciones obviamente en epidemiología y salud pública. De hecho, hizo el doctorado en salud aquí en la UAM Xochimilco. Ha dedicado su vida a la salud global y además, y lo más importante, es que es el representante en México de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, que conocemos como OPS y OMS. Doctor Moya, qué gusto, pero qué gusto tenerlo en el programa Sanamente. Muchas gracias. Para mí un placer estar compartiendo contigo en tu programa Sanamente. Un placer, muchas gracias. Empecemos por los virus. ¿Cuál es hoy el principal reto sanitario de América Latina y de la organización que usted representa aquí fundamentalmente? El reto más importante que tenemos hoy en la región son las enfermedades crónicas no transmisibles y la salud mental. Esto es como un problema complejo, grave, que es como las grandes prioridades que tenemos en todos nuestros países. Con los virus, en efecto, en los últimos años, hemos estado observando cambios en la circulación de los virus en nuestra región. Primero, considerar que aquí en las Américas no teníamos ni Zika ni chikungunya. Eso era endémica de otras regiones del mundo, pero llegaron. ¿Cómo cuáles? África, sobre todo, algunas regiones de ahí eran endémicas tanto de Zika como de chikungunya, pero llegaron por ahí el chikungunya primero y luego el Zika entre 2013, chikungunya por el Caribe. De hecho, República Dominicana tuvo una gran epidemia de chikungunya en ese tiempo. Y un par de años después llega el Zika, sobre todo y ingresa a Brasil, y entonces el Zika en Brasil tiene una transmisión muy sostenida, grave, y conocimos que el Zika tenía otras complicaciones que hasta antes no sabíamos, como por ejemplo las microcefalias que se empezaron a dar en nacimientos de niños con microcefalia, complicaciones que se estaban dando, que pudieron observarse cuando había una gran magnitud de transmisión como ocurrió en Brasil. Entonces, Zika, chikungunya son nuevos virus que se han incorporado a la circulación en nuestra región, a los que ya nosotros teníamos conocidos, tipo el oropuche, que lo mencionaste, y la fiebre amarilla. El oropuche, una enfermedad que ocurría esporádicamente en algunas zonas amazónicas. Y la fiebre amarilla, que también se produce en algunas zonas endémicas de fiebre amarilla en los países amazónicos, ¿no? También vimos hace unos años un incremento de casos de fiebre amarilla, pero por fortuna la fiebre amarilla tiene vacunas. Entonces se responde a los brotes de fiebre amarilla con vacunas, aunque en su momento hubo dificultades de acceso a las vacunas, pero en la medida que se fue avanzando, pues se fue conteniendo. Entonces la fiebre amarilla significa también un tema por eso cuando viajas a estas partes del mundo, desde México, por ejemplo, te piden que te vacunes con fiebre amarilla, de fiebre amarilla antes, ¿no? Exacto, es parte del reglamento sanitario internacional. Algunos países, no todos los países, es sobre todo cuando uno ingresa a algunas regiones de determinados países, ¿no? Sí es importante estar vacunado y es una recomendación pues que se hace para todas las personas que van a viajar a zonas endémicas de fiebre amarilla. Ahora, ¿estamos mejor preparados hoy en día para enfrentar esos virus emergentes? Tenemos cada vez
sistemas de vigilancia epidemiológica más robustos. Y todos los equipos que trabajamos, finalmente yo trabajaba en esta área en mi país, pues permanente estamos saliendo de campo, haciendo investigaciones de brotes. Eso es permanente, es un trabajo que hacemos nosotros y creo que es un buen momento para reconocer el trabajo que hacen los epidemiólogos en nuestros servicios de salud. Ahora, de la pandemia de la COVID para acá, ¿ha cambiado de cierta forma el mapa de enfermedades transmisibles en la región? Bueno, está circulando el COVID, lo que antes no teníamos, ¿no? Sí. Influenza. Por supuesto, Aquí en México hay mucha influenza ahorita. Sí, estamos en el periodo invernal, por eso es que la Secretaría de Salud ha lanzado la campaña invernal de vacunación y es una recomendación para todas las personas mayores de 60 años a tomar su dosis anual de vacuna de influenza y su dosis anual de vacuna contra la COVID, ¿no? También los niños, ¿no? Los niños menores de 5 años, las personas mayores de 60 años, las personas que tengan obesidad mórbida, que tengan algún problema crónico de salud, que tengan su sistema inmunológico disminuido, son personas que requieren que tomen una vacuna anual, tanto de COVID como de influenza. Doctor Moya, ¿estamos viendo virus más agresivos o poblaciones más vulnerables? Los virus pueden manifestarse también con unas nuevas cepas tipo COVID que lo vamos vigilando. Lo importante es que hay una red mundial que vigila a los virus de la COVID, se va actualizando. a los virus de influenza, sí, se va revisando cómo se está comportando, de ahí la importancia de los sistemas de vigilancia epidemiológica. Pero lo que sí estamos observando son cambios demográficos, cambios climáticos, que todo es una realidad. Los cambios demográficos significan una mayor concentración de la población urbana, una disminución de la natalidad, un incremento de la esperanza de vida, por lo tanto, estamos pasando nosotros a poblaciones más envejecidas. Esta concentración de población también y las nuevas áreas donde ¿aumenta está la presente, vulnerabilidad? Exactamente, aumenta la vulnerabilidad y tenemos con el cambio climático nuevas áreas donde antes no había mosquitos, pero que ahora tenemos Aedes aegypti, ¿no? Porque se incrementó la temperatura, porque se incrementaron las lluvias, y todas estas son condiciones que favorecen el crecimiento y multiplicación del mosquito, en este caso de la Aedes aegypti. Yo creo que esos son los escenarios nuevos y también la vigilancia de influenza aviar, que hemos visto que hemos tenido también casos de influenza aviar animal, ha habido casos humanos, pero afortunadamente no ha habido una transmisión humano a humano. Pero estamos siempre vigilando, siempre atentos. Y yo creo que hay un cambio importante también. A ver, ¿cuál es? Que la vigilancia de estos eventos hoy es una vigilancia que tenemos que compartirla. Lo que hacemos, trabajo en salud humana, pues tenemos que coordinar con los que trabajan en salud veterinaria, en salud animal, en agricultura, en medio ambiente. Es que Esto todo se llama está súper relacionado. una salud, One Health. Esta orientación a trabajar bajo el enfoque de una salud es muy importante ahora, porque es juntar disciplinas distintas, médicos veterinarios, médicos epidemiólogos, biólogos que trabajan en estas áreas, pues nos da mayor información de los riesgos, el control, la vigilancia de los problemas de zoonosis nuevas que pudieran afectarnos a la salud y que se conviertan en una emergencia de salud pública para nuestros países, ¿no? Doctor Moya, y usted hablaba de cómo el cambio climático ha ayudado, entre comillas, a amplificar los vectores. ¿Qué estrategia tiene la OPS para contener este tema? Bueno, es cierto que ahora tenemos, por ejemplo, el mosquito Aedes aegypti, el que transmite el dengue, el zika, el chikungunya, lo tenemos en áreas en las que antes no encontrábamos chikungunya. Y esto tiene que ver con el cambio climático que está viviendo la humanidad. Mayor temperatura, mayores lluvias, entonces lamentablemente se instala la transmisión del mosquito. ¿Qué estamos haciendo en la OPS? Pues esfuerzos, como siempre, de educar a la población para descacharrizar todos los espacios donde pueden haber criaderos de mosquitos. Esa sigue siendo una estrategia importante. Y una cosa nueva que detengo ahí. Sí. Criaderos de mosquito. ¿A qué se debe? ¿La gente deja destapada los envases donde acumulan agua? Un envase de plástico que está en el jardín, en el techo, en la azotea de nuestras casas. Hay que mantenerlo en las cubierto. Carreteras llueve, se llena de agua y es un criadero perfecto para el Aedes aegypti. Ahí las larvas. Exacto. En una semana tenemos nuevos mosquitos. Un solo mosquito pone 70 huevos y en una semana tenemos 70 nuevos mosquitos. Por eso el crecimiento, cuando están las condiciones dadas, es exponencial. De ahí la importancia de la vigilancia entomológica, la vigilancia de los criaderos, que lo hace México muy bien, y de esa manera podemos controlar, intervenir con insecticidas, con algún tipo de intervención
mayor. Y, por ejemplo, le quiero comentar, en Mérida, Yucatán, y la Secretaría de Salud de México acaba de anunciar también que va a impulsar la estrategia de mosquitos con Wolbachia, que es una ¿Qué estrategia... significa? Wolbachia es una bacteria que infecta naturalmente a algunos mosquitos, que cuando está presente en el Aedes aegypti evita que haya una descendencia. Entonces disminuye, es un control natural de la disminución de estos mosquitos. ¿Y no se puede llevar la Wolbachia a otros países de la región que Sí. están siendo tan afectados? Usted mencionaba el Caribe, por ejemplo. Brasil lo tiene, en México hay 2 lugares donde se está trabajando, Baja California Sur y Mérida, Yucatán, y estamos viendo que hay resultados interesantes. Requiere tiempo, requiere una inversión. Muchos países están tomando también estas estrategias de control biológico para controlar la población de mosquitos. Si disminuyes la población de mosquitos, pues disminuyes el riesgo y Claro. disminuyes los casos. Eso es fundamental. Y también hay mosquito irradiado, que también se hace una irradiación y entonces se evita la descendencia. También es una técnica que se está instalándose en algunos países y todo esto pues va a contribuir a que podamos tener nuevos elementos para poder disminuir la transmisión de estas enfermedades, y si llega más adelante la vacuna, pues evitaremos los casos graves, fatales, que lamentablemente ocurren con el dengue. Y el dengue, el año pasado hemos tenido pues una cantidad enorme de casos. Y hay el dengue hemorrágico también. Sí, bueno, dengue grave, como le llamamos ahora, hay una clasificación nueva Ya no de se dengue. usa dengue hemorrágico. Antes, cuando uno estudiaba, era dengue clásico, dengue hemorrágico. Ok. Hoy hablamos de un dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Entonces, lo que tenemos que evitar es el dengue grave. ¿Y cómo se evita el dengue grave? Porque tenemos un dengue con signos de alarma que te anuncia los signos de alarma cuando va progresando la enfermedad. Y muchas veces la gente no reconoce esos signos de alarma y es importante que los identifique, que sepa que si el niño tiene un dengue y después de 3-4 días tiene un dolor abdominal intenso, ese es un signo de alarma y hay que llevarlo de inmediato a un establecimiento de salud. Porque puede derivar en dengue En dengue grave. grave, exactamente. Entonces sí es importante que revisemos cuáles son los signos de alarma: vómitos permanentes, edema, hinchazón de las manos, de los pies, del párpado, pequeños puntos hemorrágicos en la nariz, en la boca, en el oído. Son signos de alarma. El dolor abdominal intenso es un signo de alarma. La irritabilidad, niños que están llorando permanentemente, están irritables, ojo, es un signo de alarma, hay que llevarlo. O de pronto sienta somnolencia que tienen los niños, que tendencia al sueño, ojo, es un signo de alarma. Entonces es importante que la población sepa, identifique cuáles son los signos de alarma en la evolución del dengue, que se presentan en 3-4% de los casos. No es una frecuencia muy alta. Por eso que a veces las personas minimizan y cuando lamentablemente deja de pasar un día o 2, estamos frente a un dengue grave, que es mucho más complicado de atender, de tratar. Obviamente ya requiere instalaciones. Y con una región tan desigual, pues aún sin más duda. difícil. Eso también es un factor determinante. Buen punto. Le propongo que vayamos a una pausa y luego continuemos con esta interesante plática sobre los virus que están afectando hoy en nuestra región. Atentos, la plática continúa en breves instantes. Estamos de vuelta para continuar hablando sobre los virus emergentes que afectan nuestra región. Y yo les recuerdo, nuestro invitado es el doctor José Moya Medina, quien es médico epidemiológico de origen peruano y es representante en México de la OPS y la OMS. Doctor, se nos acumulan las preguntas, están llegando muchas preguntas a las redes sociales, en particular a la cuenta que es @sanamentetls, y quieren saber si la organización que usted representa en México, la OPS, ha alertado sobre la gravedad real sobre el chikungunya, la Oropuche y el propio dengue, que está ahora con mucha fuerza en la región.
Con el chikungunya, que entró el 2013 al Caribe, pues de inmediato, la primera alerta es que teníamos chikungunya en el Y sobre Caribe. este problema que tenemos ahora, que ha crecido, ¿ha venido con más fuerza el chikungunya? No, son los ciclos del chikungunya, ¿no? Ya una vez instalado en la región, vamos a tener ciclos donde hay disminuyen los casos. Época. En este momento tenemos un incremento, sobre todo en el Caribe. Estamos teniendo casos en algunos países que están manifestando estos casos de chikungunya, que es un dolor articular muy fuerte, muy intenso. Te paraliza, no te deja moverte. Exacto. Y eso está ocurriendo en algunos de nuestros países. Con el oropuche, cuando salió de las regiones donde usualmente estaba, inmediatamente una alerta. Y se continúan. Las alertas son permanentes, se actualizan. Con el dengue, cada 2 semanas habían alertas epidemiológicas del dengue que se distribuyen sobre todo entre nuestros países, ¿no? Para poder ver qué está pasando uno en el otro, qué medidas son las que recomendamos, cómo está evolucionando los casos de dengue, de chikungunya, de fiebre amarilla, en fin. En cada uno de los países. Correcto. Son las alertas epidemiológicas que emite la Organización Panamericana. Ahora, ¿qué tan real es el riesgo de nuevos brotes de COVID-19? Aquí en México hay COVID-19 en estos momentos, pero me refiero a nuevos brotes de COVID-19 con variantes más contagiosas. ¿Es real ese riesgo? Ese es un riesgo que digamos que sí es real, pero para eso vigilamos a través de redes de laboratorios globales cómo se está comportando la COVID. Vigilancias moleculares, si hay una nueva cepa, se vigila la nueva cepa. Si esa nueva cepa está incrementando los casos y que está generando casos más graves, inmediatamente se vigila y se alerta. O sea, tenemos capacidad de tener esa vigilancia. Por ahora, es buena noticia. No estamos en un escenario de nuevos riesgos, de nuevas cepas mucho más serias, no. Estamos en un escenario en que ya tenemos las vacunas, que podemos vacunar a nuestras poblaciones en riesgo y eso nos permite tener un mayor cuidado en la evolución también de estas enfermedades, ¿no? Ahora, hablemos del sarampión. El sarampión ya había sido aniquilado, para decirlo de alguna manera, y se están dando nuevos brotes de sarampión. Bueno, en toda América Latina. ¿Esto qué implica? El sarampión logramos la eliminación el año 2016, que fue un hito importante para la salud. ¿Y por qué está reapareciendo Pero perdimos ahora? esta condición de eliminación 2 años después, la recuperamos el año 2024 y lamentablemente le hemos vuelto a perder hace unas semanas atrás un mensaje que dio nuestro director, el doctor Jarbas Barbosa, que cuando el equipo que revisa la situación de sarampión en la región, pues identificó que en Canadá ya se había sostenido la transmisión por más de un año, transmisión endémica, y por lo tanto Canadá perdía la condición de eliminación y la región de las Américas perdíamos esta condición de eliminación. El sarampión nos llega por casos importados, pero encuentra en nuestros países un porcentaje de población no vacunada. Y ese es el gran problema que tenemos que enfrentar. Definitivamente, hay que vacunarse. Exactamente. Mejorar nuestras coberturas de vacunación, volver a que la población en las Américas, los padres de familias, tengan confianza en las vacunas. Son importantes vacunar a los niños contra todas las enfermedades que están en la cartilla de vacunación nacional. Es un esfuerzo enorme que hacen los ministerios de salud, las secretarías de salud, para poner estas vacunas a disponibilidad de la población. Los padres de familia tenemos la responsabilidad de llevar a nuestros hijos, los profesores también, a hablar de las vacunas y la importancia de estas en la prevención. El sarampión, nos hemos olvidado, es una enfermedad potencialmente grave. De hecho, hay fallecidos por sarampión en estos momentos en la región de las Américas. Entonces hay que impulsar la vacunación, definitivamente. Sin duda. Y ahí las redes sociales lamentablemente han jugado factores negativos de que la gente ha perdido cierta confianza y tenemos que recuperar esa confianza en las vacunas y poder recuperar nuestras coberturas de vacunación. Hemos mejorado un poquito según los datos de los últimos 2 años, pero nuestra meta es llegar al 95% de población vacunada. Usted nos hablaba de que el cambio climático es una de las causas que favorecen la amplificación de los vectores, de estos virus, además. Ahora, ¿los movimientos migratorios también influyen? Sin duda, y los movimientos migratorios en el mundo se han incrementado, ¿no? El desplazamiento y la migración se ha incrementado. También, entre otras razones, por el cambio climático. Lluvias intensas, sequías prolongadas, afectando a poblaciones, por ejemplo, que se dedican al campo, al cultivo. Los campesinos vienen de pronto sequías prolongadas, lluvias intensas, entonces tienen que desplazarse, migrar, y conflictos, inseguridades, conflictos armados en el mundo que también nos ponen en un escenario complejo y sin duda
las personas que se movilizan, a veces son desplazamientos dentro del país, migraciones internacionales, incluso intercontinentales. También por la pobreza. Y la pobreza son factores que también hacen que se incrementen los riesgos de estas enfermedades. Ahora tenemos el problema del déficit de la vacuna. América Latina no está preparada para fabricar sus propias vacunas, a excepción de esos países que usted mencionó. ¿Cuáles son? Sí, bueno, entre Brasil y Argentina hay una cooperación para avanzando. Ya están avanzando bien en la producción de vacunas RNA mensajero, pero no solo para COVID. Están viendo también otras opciones, porque, digamos, la tecnología del RNA mensajero nos abre la posibilidad también de buscar otras vacunas para la leishmaniasis y otras enfermedades infecciosas que tenemos en la región. México sin duda tiene una capacidad enorme también de producir vacunas en el territorio mexicano. Si tenemos vacunas, insumos que se producen en la región, obviamente son los que vamos a identificar nosotros como OPS. El Fondo Rotatorio Regional de la OPS, que tiene 40 años, que adquiere vacunas a nivel global para distribuir a nuestra región, pues toma de ahí. Si tenemos las capacidades en nuestros países, si Brasil, Argentina, México, pero Colombia, también Cuba, por supuesto. Cuba tiene unas vacunas que funcionaron perfectamente para la COVID. Claro que sí. Fueron claro la gran... Sí. 5 candidatos vacunales, 3 de los cuales fueron aprobados por la autoridad reguladora. Ningún otro país de la región nacional. hizo eso, ¿no? Fue el único país en América Latina y el Caribe que produjo sus propias vacunas contra la COVID, y creo que ese es un mérito que hay que reconocer. Un mensaje final para nuestra población, para la audiencia, y me gustaría que hablara de si existe, por ejemplo, un plan de choque, por llamarlo de alguna manera, para las próximas 4 semanas en cuanto a estos virus emergentes que están afectando tanto regiones como el Caribe. Me refiero al chikungunya, a la influenza, al oropuche, al Zika, el dengue, todo esto que estamos viviendo hoy. Desde luego acá hay posibilidades de trabajar, no es de un momento a otro que uno contiene estas enfermedades, es un trabajo programado, es un trabajo de varias semanas, meses de poder contener. Si hablamos de enfermedades transmitidas por vectores, el objetivo número 1 es disminuir la población de mosquitos. Al disminuir la población de mosquitos, disminuimos el riesgo. Con respecto al chikungunya, pues tiene una capacidad de transmisión muy alta, son brotes de pronto con un nivel de transmisión muy alto, luego disminuye. Tenemos que responder a la atención médica que eso requiere, porque es una enfermedad pues con dolores sumamente intensos, ¿no? Entonces la región, lo que hace la OPS, tiene suficientes manuales, guías, experiencia. Pueden visitar la página web de la Organización Panamericana de la Salud, buscan chikungunya, hay muchísima información al respecto, oropuche igual, fiebre amarilla, dengue, pues muchísima información, videos, capacitaciones, campus virtual. ¿Qué es lo que hacemos? Y a la población, pues en general, siempre pedirles que el cuidado de los criaderos que podemos tener dentro de casa. El mosquito Aedes aegypti es un mosquito domiciliario o peridomiciliario, se alimenta de nosotros, el mosquito hembra, y tenemos que tener mucho cuidado para que no hayan estos criaderos en la vivienda, en el techo, en el jardín, no tirar ningún inservible que luego se convierte en un criadero potencial. Creo que todos nosotros podemos contribuir también a evitar ese incremento de mosquitos y por lo tanto evitar la transmisión de estas enfermedades. Gracias, doctor Moya. Ha sido buenísimo que haya venido con nosotros para aclarar tantas dudas. Gracias por estar con nosotros en Sanamente. Muchas gracias. Y bueno, es un hecho que en varios países de América Latina están aumentando de manera preocupante los casos de chikungunya, oropuche y Zika, también de dengue y hasta de influenza. Lo ha dicho aquí el representante de la OPS en México, que es el doctor José Moya Medina, de la OPS y de la OMS. Y bueno, estos virus no deberían sorprendernos, pero sí lo logran, porque han llegado con más fuerza en esta época del año. Son virus que suelen estar en épocas como la que estamos en estos momentos, pero ahorita han llegado con más fuerza y están causando en algunos países severos daños, sobre todo en el Caribe. Ojalá esto pueda cursar de otra manera. Desde Sanamente nosotros estaremos muy atentos para hablarle del tema y para hablarle de las medidas que pueden ayudar a la prevención de estos virus. Pero la medida más importante, la ha dicho hoy el doctor José Moya Medina, nos ha dicho que no hay que dejar recipientes con agua destapados, porque cuando quedan descubiertos, pues las larvas hacen su fiesta y se reproducen con más fuerza, con gran facilidad.
cero. No hay que dejar recipientes con agua destapados. Soy Aisa García. Espero que este programa haya encendido sus alarmas personales en cuanto a la prevención y a la transmisión de estos mosquitos y de estos virus, por supuesto. Bueno, me despido. Espero que su día sea maravilloso. Hasta pronto.